Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Como todos los días martes nos juntamos a dibujar en nuestra clase online, ¿cierto? Y vamos a seguir terminando esta loica. Y para esto estuvimos viendo, ¿cierto? El hermoso modelo de Walter Valiero, que es esa hermosa imagen de la loica. Y vamos a hacer unas correcciones en el rojo del pecho. Está un poquito oscuro, le vamos a dar un poquito más de luz, ¿cierto? Al comparar ahí, fíjense que el rojo es más intenso. Y también tiene un collarcito blanco en el cuello que se perdió. Así que ahí vamos a corregir con agüita, ¿cierto? Y con un pincel limpiecito. Y con agua limpia tiene que ser. Entonces vamos pasando el pincelito por el agua, ¿cierto? Le quitamos vamos a acercar un poquito el vaso para que a ver si se puede ver. Lo dejamos más cerquita. Y necesitamos un trocito de papel para quitar el exceso de agua. Y vamos humedeciendo la parte que queremos corregir. Esta parte se llama corrección con agua limpia. Ustedes le van pasando y fíjense cómo el pigmento se va saliendo. Este pigmento rojo que habíamos tirado que está muy oscurito, tenemos que hacer un rojo un poquito más claro. Ahí lo vamos pasando por el papelito, ¿cierto? Y fíjense cómo se desprende el color. Tomamos un poquito más de agua, la pasamos por el papel para quitarle el exceso de agua. Volvemos a pasar el pincelito y así vamos limpiando y vamos sacando el color, dejando nuevamente el blanco del papel. Seguimos, ¿cierto? Seguimos sacando el rojo y vamos con el pincel, vamos llevando el pigmento hacia abajo, ¿cierto? Lo pasamos por el agüita y fíjense ahí cómo va saliendo el rojo. Ahora estamos sacando agüita limpia, le quitamos un poquito el exceso para poder pasarlo por la superficie. No quede tan lleno de agua y el papel como que se puede afectar por la cantidad de agua que tenga. Nuevamente, ¿cierto? Pincelito del agua limpia, le quitamos el exceso de agua y ahora vamos a pasarle por esta parte del collar, ¿cierto? Hay un espacio blanco ahí, una pequeña rayita que se perdió. Ahí el negro se juntó hacia arriba, ¿cierto? Con esa manchita roja, esa pequeña manchita. Entonces ahí pasamos el pincelito, lo pasamos con harto cuidadito y vamos sacando el colorcito, lo vamos barriendo, se va barriendo primero, como que uno lo empieza a arrastrar y después ya se empieza a absorber por el pincel. E insistimos, ¿cierto? Con el pincelito, lo vamos a pasar, lo vamos a limpiar. Aquí como que este colorcito negro se va yendo hacia afuera, ¿cierto? Hacia la orilla. Quedó como una pequeña puntita que después le pasamos el pincelito y le volvemos a sacar. Vamos a pasarlo un poquito con los rojos, ¿cierto? Para solamente con agüita. Activamos el rojo y lo vamos metiendo sobre esas manchas blancas que estaban ahí, ¿cierto? Que quedaron desde la sesión anterior. Y ahora vamos a empezar a hacer el colorcito gris, ¿cierto? Que hicimos ese color que está atrás de las manchas negras. Hay un colorcito como plomizo, ¿cierto? Ese gris, que lo mezclamos con el celeste cielo y la laca púrpura. Y este colorcito violeta, ¿cierto? Lo mezclamos con un poquito de amarillo. Tenemos un ocre amarillo ahí, que está bajito, ese es el ocre amarillo, que tiene un poquito de otros colores arriba, entonces se nota un poquito sucio. El momento de mezclar los colores violeta con el amarillo, hay una ley del color que se llama colores complementarios, y estos colorcitos se agrisan. Gris significa, ¿cierto? Un colorcito medio plomizo, medio cafecito plomo. Ese colorcito lo tiramos como a la base del plumaje, en la parte negra ahí que se ve, tiene un colorcito gris que está atrás. Vamos a empezar, ¿cierto? A manchar ya parte de la carita con este gris. Volvimos a hacer el mismo color, ¿cierto? Para que nos quede un color diferente. Y empezamos a trabajar esta sombrita que tiene en la parte del ojo ahí.
Son una sombra es un gris como clarito que tiene unas manchas negras después. Siempre se parte por el color más clarito y después el más oscuro. Por eso que el gris tiene que ser más luminoso. Estos mismos colores grises están en la parte de la cabecita. Ahí vamos pasando estas manchitas, ¿cierto? Son pequeñas rayitas, pequeños puntitos que dé la sensación de este colorcito que está acá arriba, en la parte superior de la cabeza. Y también estas manchas grises se proyectan hacia atrás, ¿cierto? Hacia atrás de la carita ahí sería como la parte del rostro ahí, del pómulo, todo, si lo comparamos con una persona, toda esa parte de la carita y vamos haciendo pequeñas manchitas. Ahí desde este collarcito que vimos, ¿cierto? Que tenía en el cuello, aparece ahí el colorcito negro abajo. Tiene como una corona negra, así, una rayita negra que se forma. Ahí necesitamos oscurecer un poquito más el color, ¿cierto? Siempre partimos por el gris primero más clarito, después llegamos al color más oscuro. Ahí, ¿cierto? Vamos pasando un poquito de color negro con un poquito de rojo. Siempre el colorcito negro vayan mezclándolo con otro color para que queden matices más lindos. Por ejemplo, el negro con un poquito de azul, el negro con un poquito de rojo. Entonces queda un colorcito mucho más interesante que el negro solito. Siempre vayan limpiando el pincel, ¿cierto? Cuando tenemos que cambiar de color o queremos hacer una mezcla nueva, hay que lavarlo bien y lo pasamos por el pedacito de confort. Seguimos entonces dando una sombrita, ¿cierto? Ahora en el cuerpo, aprovechando el mismo colorcito negro. Vamos comparando las fotos, ¿cierto? Y vemos que esa parte de esta zona inferior es más bajita. Vamos pasando el colorcito negro, ¿cierto? Por la cola para darle más oscuridad, una oscuridad más profunda. En esa zona del ala también, ¿cierto? Hay unos brillos en las plumitas del ala y bajo la alita hay una sombra que es un poquito más oscurita. Ahí volvemos a tomar un poquito de negro, ¿cierto? Un poquito de rojo y lo volvemos a pasar bajo el cuellito para que esta sombra se vea más oscurita y en la parte del ojo ahí. Necesita un poquito más de oscuridad. Vamos observando la imagen, ¿cierto? De nuestro modelo y en la parte del ojito, ¿cierto? Que se proyecta hacia atrás o hacia como la parte del oído del pajarito, ahí tiene como una pequeña rayita, pero nosotros la vamos haciendo como pequeñas puntitos, ¿cierto? Pequeñas sombritas, como rayitas pequeñitas que vayan creando como la textura del pelito de la plumita del ave. Ahora vamos a tomar, ¿cierto? Nuevamente el colorcito gris, tomamos laca púrpura, ¿cierto? Que este color es el rojo primario, con un poquito de amarillo para que se gris el color. ¿Cierto? Se tiende más hacia el azul, el gris es más plumizo, y vamos dando todos estos grises claritos, ¿cierto? Que están dentro de esa zona de la lake. Como el colorcito, algunos colores se meten en varios lugares, ¿cierto? Seguimos también en la parte de la alita atrás, aprovechando de meter los mismos grises, ¿cierto? Que como que se van repitiendo en otra zona del cuadro y este van matizando. Seguimos con los grises, ¿cierto? Un colorcito gris, clarito, y vamos tirando un colorcito entre medio de las manchas negras, ahí alrededor, vamos metiendo este colorcito gris.
¿cierto? Que le da el valor como más clarito que está entre medio de la sombra y de la carita. Son pequeñas pinceladas, ¿cierto? No hagan como manchas muy extensas, porque los colorcitos se van como entrelazando entre ellos en este caso. Las plumitas ahí como manchitas blancas, unas grises más claritas, unas negras que son más oscuritas. Entonces ustedes van haciendo como pequeñas pinceladas para ir entrelazando el color después. Seguimos con esos grises del cuellito, ¿cierto? Vamos llegando hacia la orillita y en caso de cualquier cosa, ¿cierto? En caso de que esté muy oscurito porque esa zona es más clarita, es un pelito más clarita. Ahí nosotros pasamos un pincelito con agüita limpia y volvemos a corregir. Y sacamos un poquito de luz. Aquí tenemos un colorcito tierra, ¿cierto? Que es el siena tostada. Vamos a echar un poquito de siena tostada a esta mezcla de grises, porque tiene unos toquecitos medio amarillentos por ahí, ¿cierto? Que los vamos a tratar de hacer lo más parecido posible. Ahí en la parte de la cabecita tiene una gotita de amarillo, ¿cierto? Como un colorcito tierra. Así que también tiramos una pincelada y sumamos a este gris que habíamos hecho, ¿cierto? Un poquito de siena tostada, que es como un color como cafecito. Ahí ya estamos trabajando cerca del ojo, ¿cierto? También tiene un colorcito medio café por ahí entre medio. Al lado de la manchita roja, ¿cierto? Tiene como un pequeño puntito rojo en la parte, como frente al ojito, y como más tirado hacia la frente. Entonces ahí hacemos ese pequeño matiz, ¿cierto? Que es más cafecito. Ahora estamos tomando colorcito negro, ¿cierto? Para seguir con la sombra más bonita. De ahí trabajamos, ¿cierto? Como una especie como de anillo oscurito que tiene alrededor del ojo. Todavía no llegamos al ojo, todavía estamos trabajando alrededor. Vamos pasando el pincelito, ¿cierto? Y vamos dando como este anillo. Ahí, que encierra como el ojito. Siempre cuando queremos cambiar de color, ¿cierto? Con agüita, limpiamos bien el pincel, lo pasamos por el papel confort. Y ahora vamos a hacer un gris, ¿cierto? Con un poquito de celeste violeta, el celestito cielo en la púrpura. Ahí vamos mezclando, ¿cierto? Hacemos un colorcito violeta. Y le tiramos un poquito del ocre amarillo, que es un colorcito como color mostaza. Ahí los colores se van a grisar, ¿cierto? Y este colorcito gris, este colorcito, ¿cierto? Que nos resultó, este gris clarito, se lo, se lo ponemos ahí adentro del ojito, ¿cierto? Siempre se parte de un colorcito más clarito al más oscuro y después vamos a dar la sombrita hacia la parte inferior. Pero por mientras que se seca, ¿cierto? Seguimos avanzando en otros lugares. Vamos a hacer un poquito de celeste, de negro con un poquito de celeste y vamos a volver a repasar algunas sombritas, ¿cierto? Del pecho. Vamos pasando ahí el pincelito. Seguimos avanzando entonces en la sombra inferior. Ahí estamos dando con este colorcito negro, ¿cierto? Pasamos el colorcito negro hacia el rojo ahí un poquito en la parte inferior, porque tiene un bordecito como que se viera en la parte como de atrás de la alita del cuerpo, ahí tiene una manchita negra, ¿cierto? Por todo ese bordecito, y esa zona baja es un poquito más oscurito. Entonces ahí volvemos a pasar este colorcito negro con un poquito de azul. Vamos viendo también ahí en la parte de la carita, ahí son como pequeños puntitos, pequeñas rayitas, ¿cierto? Que tenemos que hacer. Ahí el toquecito, ¿cierto? Son pequeños puntitos, pequeñas rayitas que se van uniendo, dando un efecto más de sombra. Un poquito por el alita y le vamos pasando.
Vamos separando las plumitas, ¿cierto? Ahí cambia la dirección del color negro. Son líneas que vienen en diagonal, después hay unas que como que se doblan un poquito. Enderezamos un poquito la colita que tiene ahí, había tenido una cosita un poquito hundida. Y así vamos trabajando en una parte o en otra y vamos mejorándolo, mejorando cada vez más, ¿cierto? Que se parezca cada vez más al modelo original. Son como pequeñas rayitas, ¿cierto? Que se van dibujando. Hablamos de estos gallos castellanos, ¿cierto? Que se les dice. Tienen como estas rayitas negras, ¿cierto? Sobre un fondo gris. Y la loica tiene esta parte como muy parecida. Ahí tiene como rayitas negras, ¿cierto? Sobre un fondo gris. Limpiamos el pincel, ¿cierto? Lo pasamos por el papelito ahí para quitar el exceso de agua. Y vamos a cambiar de pincelito para hacer vamos a sacar luz, ¿cierto? Para que ustedes vean cómo se corrige. Corregimos el pecho, ¿cierto? Barrimos un poquito el rojo. Y ahora vamos a pasar un pincelito más finito, un número 2, dibujando como las líneas más luminosas, que también se perdieron un poquito cuando uno va manchando, va tirando el color, ¿cierto? Como que se expande ahí y se pierde algunos brillos. Entonces ahí vamos a pasar el pincelito con agua para que ustedes vean cómo se va corrigiendo. Fíjense ahí, pincelito solamente con agüita limpia. Vamos haciendo una rayita, después la volvemos a repasar, tomamos agüita limpia, le quitamos el exceso, volvemos a pasar. Ahí va a empezar a aparecer una rayita blanquita que es como un brillito y tiene el ala. Son un brillito que van separando como las plumitas, una pluma de otra. Ahí pincel con agüita, ¿cierto? Le quitamos el exceso de agua y volvemos a pasar el pincelito. Y de esa manera, ¿cierto? Hacemos aparecer nuevamente la luz que se había perdido, como el dibujo en esa parte, se había perdido esa rayita. Entonces la hacemos aparecer. Fíjense ahí cómo se va viendo, ¿cierto? Cómo aparece nuevamente la rayita. Y ustedes insisten con el pincel, insisten hasta cuando ya se vea bien, siguen con las plumitas de al lado. Seguimos avanzando, ¿cierto? Vamos haciendo una al ladito de la otra. En esta zona se ven como 4 o 5 que se iluminan un poquito más. Ahí le quitamos el exceso de agua, ¿cierto? Ahora nos vamos hacia arriba. También tiene como un pequeño bordecito de plumas más blanquitas. Ahí yo traté de como llegar hasta el final, ¿cierto? Con un movimiento ahí continuo de pequeñas curvitas, ¿se fijan? Y de a poquito la acuarela se va, cuando la agüita se ablanda, después el pincelito ya empieza a barrer el pigmento, empieza a sacarlo y empiezan a aparecer las luces. Vayan trabajando con harta paciencia, ¿cierto? Porque esto toma tiempo, no. Yo trato de hacer el video, ¿cierto? Más rápido para que no sea muy extenso, pero ustedes tómense todo el tiempo del mundo, le ponen pausa, después luego se pueden tomar un tecito, un café, después siguen pintando y lo hacen tranquilamente. El video queda grabado en la página de Facebook, Cultura Machalí, entonces ustedes el tiempo que quieran ahí pueden tomarlo al otro día, o la tarde, en la mañana y siguen avanzando. Porque la idea es que ustedes disfruten, ¿cierto? Y lo pasen bien, entonces háganlo tranquilamente. Entonces ahí el pincelito con agüita, ¿cierto? Se va pasando, tiene que ser con agua limpia. Se va pasando y por la superficie y va sacando el pigmento, lo va sacando. Va apareciendo blanco el papel. Seguimos avanzando, seguimos limpiando esa zona del ala, ¿cierto? Para poder dar un poquito más de brillo. Ahí vamos avanzando, ¿cierto? Vamos pasando el pincelito, quitamos el exceso de color, vamos barriendo con el pincel, ¿cierto? Vamos pasando ahí, como que vamos arrastrando el pigmento, hasta que uno ve que va saliendo, y de ahí lo pasamos por el papelito. Estamos haciendo aparecer
todos esos bordecitos blancos, ¿cierto? Que se ve más clarito dentro de esta zona, ¿cierto? Del ala, que dibuja como un plano el alita ahí, bueno, va como en diagonal hacia abajo, de luz. Después cambia la dirección de las plumitas, son más verticales, en diagonal, ¿cierto? Ahí vamos tirando ahí un pincelito al lado, una pincelada al lado de la otra, vamos sacando luces, hasta que se vea ya como este dibujo, ¿cierto? De este colorcito blanco que está en en los bordecitos del ala. Como que va dibujando como una plumita que se ilumina, un bordecito de una pluma. Y ahora en la parte superior también ahí, también cambia la dirección, ¿cierto? Son como una especie como de curvas, como líneas que llevan como una pequeña curvita. Ahí hacemos aparecer nuevamente esas luces. Le vamos sacando el exceso de color, ¿cierto? Y lo vamos dejando acá en el papel confort. Ahí como que vamos arrastrando el color y ahí lo pasamos por el papel. Limpiamos nuevamente el pincel, sacamos el exceso de agüita y lo volvemos a pasar. Y así vamos dibujando, ¿cierto? Con detalle y vamos tratando de afinar cada vez más el modelo. También suavizamos, ¿cierto? Con un poquito de agüita ahí arriba, en esa parte del cuello. Estamos sacando también del rojo que habíamos tirado al principio. Pasamos el pincelito con agüita y le vamos dando unos brillitos en la parte del cuello. En la zona donde parte el rojo hacia abajo tiene como unos brillitos de unas plumitas blancas, unas plumas que son más luminosas. Así que ahí vamos pasando el pincelito, ¿cierto? Con harto cuidadito y le vamos dando como el toquecito de luz. Y ahí tengo un colorcito rojo, ¿cierto? Que está un poquito sucio arriba. Lo vamos a activar para tirarle un rojo en la parte inferior. Es un rojo que es más oscurito, más profundo, entonces fíjense que ahí le da un efecto de sombra en la guatita. Toda esa parte que como que tiende a ser más oscurito, porque la luz está arriba, ¿cierto? Y la sombra se va metiendo por la guatita hacia abajo. Con este pincel finito, ¿cierto? Que es el número 2, el anterior era el número 8. Seguimos avanzando, entonces vamos a hacer unos colorcitos grises, que son los mismos que hemos estado trabajando, ¿cierto? Con púrpura celeste, un poquito de amarillo. Yo le vuelvo a pasar el pincelito con agüita y se vuelve a activar el color. Y vamos tirando como estos grises que tienen la carita ahí. Son como pequeños puntitos, pequeñas rayitas, ¿cierto? Que se proyectan del ojito hacia abajo. Ahí vamos haciendo, ¿cierto? Como pequeñas pinceladas. Algunas son más oscuritas, más negras, ¿cierto? La parte inferior, haciendo este colorcito más oscurito. Más cerca del ojito se nota un pelito más oscurito. Así que tenemos ahí pequeñas rayitas, ¿cierto? Que da la sensación de esta sombrita de plumas que hay, ¿cierto? Que quedan como manchaditas. Son grises claritos, son negros y blancos. Ahí, y seguimos avanzando entonces, vamos a hacer un colorcito gris, más clarito. Ahí vamos haciendo la mezcla, ¿cierto? Con un poquito de agüita, ustedes le pasan a la paleta y al colorcito seco y se vuelve a activar. Y seguimos matizando, ¿cierto? Vamos buscando los colorcitos grises que están ahí en la carita, que del ojito ahí se empiezan a extender hacia abajo, desde ese collar, ¿cierto? Negro, también se extienden un poquito hacia el borde, hacia afuera. Así que son pequeñas pinceladas finitas, ¿cierto? Que van simulando como las manchas de las plumitas de la loica. También lleva un poquito de sombra ya abajito del piquito ahí, en toda esa zona ahí, lleva un poquito más de sombra, después viene el colorcito rojo hacia abajo, ahí se forma como una especie como de circulito ahí, después lo vamos a hacer en el bordecito que
llegando hacia el piquito ahí, como que tiene una sombrita, como una pequeña curvita, y de ahí parte una mancha blanca hacia abajo y en la forma del piquito hacia arriba. Vamos a empezar a hacer la línea, ¿cierto? Que divide el piquito en dos. Es una forma bien especial, se fijan que no es una línea recta, sino que lleva como una pequeña curva en la parte de atrás. Después como que baja un poquito la línea. Ahí me voy a acercar un poquito para mirar. Hacemos la sombra de la parte inferior, ¿cierto? Se nota más oscurito ahí la sombra. Observen bien la forma del piquito, ¿cierto? Como la parte inferior como que se mete hacia arriba, se mete por debajo de la zona superior. Ya con esas dos pequeñas manchitas, fíjese, dos pequeñas rayitas ya como que al tiro se construye la forma del piquito. Hacemos un gris, ¿cierto? Que viene después de la mancha negra, ¿cierto? Oscurita. Hay un gris como intermedio. Vamos dando la sombrita en la puntita ahí del piquito, ¿cierto? Más cargada hacia abajo. Repasamos nuevamente la línea, ¿cierto? Donde solo la vemos más oscurita y pasamos nuevamente el pincel. Ahí, como les contaba, ¿cierto? Siempre observar, ¿cierto? La forma del piquito. Y dentro de los mismos colorcitos del piquito tiene como unos grises, que son más celestosos. Entonces vamos a tirar un poquito de este celeste. Pero antes, ¿cierto? Como está sucio todo ese sector de la paleta, vamos a limpiar un poquito con un pedazo de confort y agüita, para que no se ensucie el celeste con todos esos colores que están alrededor. Ahí le pasamos con un poquito de agüita, ¿cierto? Fíjense que la acuarela como funciona con agua, se diluye rápidamente, ahí el color se limpia y ya dejando de esto bien limpiecito, ¿cierto? Le podemos tirar el colorcito celeste. Secamos un poquito para que no esté tan húmedo y ahí tiramos, ¿cierto? Este celeste cielo que ocupamos para hacer la mezcla de los grises. Vamos a tirar un poquito de laca púrpura también abajito para que vean el verdadero color, ¿cierto? Porque el otro está mezclado ahí, está sucio con otros colores que vamos tirando encima. Fíjense que es un rojo, ¿cierto? Púrpura. El púrpura es el color primario, ¿cierto? Que es un rojo que tiende más hacia los colores violetas, más cercano hacia el violeta que un rojo cálido. Hacemos la mezcla, ¿cierto? Del violeta. Ahí vamos tirando el colorcito, ¿cierto? Y le tiramos amarillo para que se grise. Que se logre amarillo, ¿cierto? Que hemos conversado que ese color mostaza. Mostaza es muy parecido. Es un amarillito tierra, así como bien, como, como apagadito. Y vamos haciendo, ¿cierto? Un gris que sea que tiende a ser celeste. Para tirar ahí en esa parte del piquito que tiene como un celestito así como medio grisáceo que está ahí como una sombrita suave. Ahí vamos limpiando el exceso de agua, ¿cierto? Y ahí vamos a dar unos toquecitos, vamos a ver cómo se ve primero. Y ahí lo vamos limpiando, le pasamos un poquito más de agüita, lo dejamos más clarito según el caso. Estamos ocupando un pincelito finito, un pincel número 2 para poder hacer esos detalles finos. Ahí tiene que ser un pincel más preciso, que se pueda controlar, ¿cierto? Que se pueda controlar la línea, que no haga manchas muy extensas. Entonces un pincelito finito y ahí vamos tirando la sombrita y vamos rellenando después los espacios. La parte superior el piquito como que sobrepasa un poquito hacia afuera, así como que tiene como una pequeña rayita ahí que se ve. Así que ahí vamos a empezar a dibujar ahora en la parte superior. Vamos a tirar primero una sombrita
como rellenando ese espacio, por eso en estos mismos grises que estamos haciendo, ahí vamos extendiendo, ¿cierto? Extendiendo la forma del piquito hacia afuera, ahí que se vea la parte superior que sobrepasa y termina como en una puntita muy finita. Estos mismos grises suaves, ¿cierto? Como sombrita de los blancos, lo metemos un poquito ahí en la frente, y en toda esa zona blanca y vamos haciendo, matizando un poquito blanco, que no se vea tan blanco blanco como del papel, sino que tenga unas leves, una sombra muy suave, ¿cierto? Como grises, que son claritas, pero le dan un efecto como de sombra al blanco. Y le vamos creando un poquito de negro, ¿cierto? En algunas zonas, vamos afinando ahí el color, ¿cierto? Que están en la parte como frente al ojito, entre el piquito y el ojo, ahí tenemos una sombrita, ¿cierto? La vamos repasando, la vamos haciendo más oscurita. También por el ojito hacia atrás, ¿cierto? Se va dibujando también una rayita negra. Bajo esta zona blanca, ¿cierto? Que se nota ahí en la frente. Seguimos repasando, ¿cierto? Algunos colorcitos negros, ¿cierto? Esos pequeños toquecitos, acuérdense. Damos un poquito más de curva a esa sombra, en la parte superior. Volvemos a hacer cierto gris con un poquito de negro y el color gris que hemos hecho para hacer un tono intermedio. Le vamos dando como el efecto como de plumitas y que se van como entrelazando las plumitas entre ellas. No queda como un plano como perfecto ni parejo, sino que como que va así como medio como manchadito en zigzag, ¿cierto? Se van entrelazando las plumitas y los colores, los negros con los blancos, con los rojos, todo va así como entrelazado. Necesitamos un rojo más intenso, ¿cierto? No tenemos dentro de los colores en tubo que tengo, así que vamos a ver un rojo más intenso para tirárselo al pecho ahí del olo y volver a repasar algunos rojos. Ahí estamos haciendo la mezcla, ¿cierto? Siempre necesitamos el pincel que esté limpiecito. Y vamos viendo cuál rojo se asemeja más. Tenemos que tirarle un poquito de agua a la pastilla para que se active el color. Fíjense ahí, miren que se ve lindo ese rojo. Lo vamos a tirar allá a la paleta y lo vamos a poner en ese sector que tiene un poquito de amarillo, pero el amarillo no afecta el color del rojo. Ahí vamos, ¿cierto? Echando la agüita de la pastilla para que se active. Vamos a sacar un poquito de los dos y vamos a ver qué color aunque se ve muy parecido ahí en el set ahí, en el set. Los dos como que se asimilan harto. Le damos el toquecito más rojo, ¿cierto? Más intenso. Aquí bajo el piquito de esa mancha que tiene como en el cuello hacia abajo ahí. Tratamos de hacerlo lo más parecido a lo que vemos, ¿cierto? Si el colorcito rojo oscuro lo tiramos más hacia arriba, en la frente ahí tiene una manchita roja, ¿cierto? Que se nota más profunda, más oscura. Ahí pasamos el colorcito, se va sumando con las capitas anteriores y vamos logrando una oscuridad mayor. Ahora vamos a cambiar de pincel, ¿cierto? Para pasarlo sobre el pecho. Un pincel que sea más grandecito para avanzar más rápido. Y vamos a probar, ¿cierto? Cómo se ve.
Fíjense el rojo que es más intenso. eh, Después de la corrección, ¿cierto? Que le dimos un poquito más de luz, sacar el color, ¿cierto? Quedó más luminoso. Vamos viendo qué tal se ve. Y necesita una gotita más de naranjo arriba, ¿cierto? Porque el color es más intenso. Vamos a activar el naranjo y le vamos a pasar un poquito en la parte superior. Cosa que siempre se ilumine hacia arriba. Sea muy, muy luminoso. Vamos a tirarlo también un poquito encima del rojo. Y hacia arriba nos vamos acercando hacia el cuellito, ¿cierto? Vamos dejando algún espacio en blanco para que le dé ese brillo tan especial que tiene, que es una que otra plumita blanca y que se nota ahí finita, ¿eh? Y la idea es que le dé luz a ese sector, ¿cierto? Que se vea bien intenso. Ese rojo más oscurito, el bordecito bajo ese como collar negro tiene un rojo más oscuro. Hay una sombrita ahí, entonces nos pasamos el rojo más oscurito, le damos ahí pequeños pinceladas, pequeños puntitos, pequeñas rayitas, que le dé la sensación de la sombrita que va por debajo del cuello. También metemos ese colorcito bajo el piquito acá, y vamos observando, ¿cierto? Y viendo, vamos comparando con el modelo. Siempre limpiando el pincel, ¿cierto? Para cambiar de color, pasándolo por un trocito de papel ahí para que seque el agüita. Ahí fíjense que todavía va saliendo el color, para que quede bien limpiecito. Lo pasamos hartas veces por el papel, ¿cierto? Que cuando ya veamos que está bien limpiecito, ahí lo podemos ocupar, es para que no manche los blancos, en caso de o que contraste mucho con otro color, ¿cierto? Y ensucie la mezcla. Vamos tomando colorcito negro, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña sombrita que tiene ahí, como que la rayita que divide el piquito, ¿cierto? Parte superior, parte inferior, como que se marca un poquito más, una sombra un poquito más negra. Ahí la repasamos lo más parecido al modelo. Hacia adelante como que se hace más suavecita la línea, no está marcada. Por eso que le paso el dedito ahí para corregir. Pero abajo ahí necesita ahí un toquecito de negro, más oscurito. Un pequeño puntito, pequeñas rayitas, ¿cierto? Que vamos haciendo, tratando de hacer la sensación de las plumitas, ¿cierto? Que se van entrelazando. Definimos un poquito más ahí, ¿cierto? Ahora matizamos un poquito en la parte interior del piquito, de la parte de abajo, ¿cierto? Un gris como más clarito. Metiendo el pincelito, ¿cierto? Y vamos matizando esa parte. La parte superior también vamos pasando, haciendo como ese colorcito como gris del piquito que tiene como algunas manchitas.
Y vamos a aprovechar de hacer el orificio nasal, ¿cierto? Con un colorcito más negro, con una gotita, ¿cierto? Ahí, de manera horizontal. Fíjense que cada vez está quedando más lindo, más definido el trabajo. Le vamos a dar un poquito más de luz acá, ¿cierto? Tiramos los grises, tiramos el colorcito negro y queda un poquito más oscuro. Hacemos la misma corrección, ¿cierto? Agua limpia, pincel finito. Vamos metiendo color hacia atrás, ahí lo vamos llevando hacia la carita, para que barremos un poquito el color y se ilumina toda esa zona. Que quede un poquito más clarita. Y ustedes con harta paciencia, como siempre les digo, vayan trabajando lentamente y de a poquito se va ajustando el trabajo, se va definiendo, van llegando cada vez a un detalle cierto más fino. En el caso de los niños ellos fluyen nomás, pero en el caso de jóvenes y adultos podemos nosotros llegar a una observación más fina, ¿cierto? De mirar el brillito preciso, ahí el puntito de luz, ¿cierto? Y hacer más detalles. Los niños fluyen nomás porque ellos ven a su edad, ¿cierto? Si un niño de 8 años tiene una visión muy linda una visión de las cosas, entonces va a quedar un dibujo muy tierno, muy lindo. Y la gente más adulta, los jóvenes, podemos ver con más detalle. Ahí le vamos a dar un poquito de luz que tiene el bordecito del ojo. Tiene como un gris, pero más clarito. Es una pequeña rayita, ya sabemos ya cómo corregir. Agüita limpia, ¿cierto? Un pincel finito y vamos pasando ahí pincelito y hacemos aparecer nuevamente la luz. En esa zona, ¿cierto? Bajo el ojito tiene un bordecito blanco, así que ahí vamos pasando el pincelito con harto cuidadito. Bajo el ojito es más blanquito, un blanco más intenso, y por acá frente al ojito, ¿cierto? Entre el ojito y como la boca, ¿cierto? Ahí tiene un gris que es un poquito más oscurito. Entonces ahí insistimos con el pincel, ¿cierto? Para que ese lado quede más oscurito, más gris, y hacia acá le vamos pasando para que se vaya saliendo el color y vaya quedando más clarito. Aquí tenemos nuestros colores grises, ¿cierto? Ya sabemos ya que podemos ocupar colores complementarios. En el caso del violeta con los amarillos, y vamos tirando estos grises, ¿cierto? En esa zona que necesita ser un poquito más oscurito y se ve muy blanco, ¿cierto? Está el blanco del papel. Ahí le vamos haciendo pequeñas manchitas, ¿cierto? Pequeñas sombritas suaves, matizando ese sector, ¿cierto? Porque tiene unos brillitos blancos, pero no son tan extensos como están ahí. Incluso una gotita roja por ahí, unas manchitas se pasan de ese bordecito hacia afuera, ¿cierto? Hacia abajo también. Ahí vayan observando el modelo, ¿cierto? Para ir haciendo todos esos pequeños detalles que hacen que el modelo se vea cada vez más real y que tenga lindo efecto de luz y sombra. Seguimos avanzando entonces, vamos a hacer un colorcito violeta para empezar a manchar ya las patitas. Es un violeta como rojizo, ¿cierto? El color de las patitas. Y vamos a partir primero por la sombra, ¿cierto? Dibujando como las rayitas de las sombras más oscuritas para tirar los valores intermedios y llegar a las luces. Preparamos el colorcito, ¿cierto? Y partimos siempre buscando la zona más oscurita en este caso. Vamos tratando de meter con la parte más, que se ve que ustedes que la vean más negra, más oscurito. Así que vamos dibujando el contorno de la patita, ¿cierto?
patita tiene como una canilla como delgadita y llega hacia los deditos ahí y se empieza como a engrosar esa parte, como si fuera casi como una ramita de árboles, ¿cierto? Aparecen como tres deditos. Yo estoy trabajando el dedito del medio, ¿cierto? Pero siempre por la parte más oscurita. La parte que está hacia el lado derecho, toda esa parte tiene un poquito más de sombra. Fíjense que al dibujar la sombra ya prácticamente está dibujado la patita. Entonces ahí vuelvo a insistir, ¿cierto? Voy observando el modelo y vuelvo a insistir en la parte más oscurita. Agregamos una bolita de negro, muy poquito. Vamos haciendo una mezcla, ¿cierto? Con un poquito de azul. Y le vamos a volver a insistir en la parte más oscurita, ¿cierto? Con ese colorcito. Vamos repasando las partes que ustedes ven más oscuritas. Fíjense, ya con estos dos colores, ¿cierto? Tiramos primero un colorcito violeta y ahora hicimos un negro con un poquito de azul, pero los mismos colores. Agregamos un poquito de negro, un poquito de azul y vamos solamente dándole sombra o trabajando las sombras. Ya se define la patita muy bien, se nota la forma de los deditos, ¿cierto? Y la posición en que está se define súper bien. Seguimos con la otra, ¿cierto? Esta parte la vamos dibujando, ¿cierto? En forma del dedito, como la parte de la canilla hacia arriba, ahí más oscurito. Siempre partimos por las sombras primero, aquí en este caso, para definir bien la forma de la patita y tirarle después el colorcito claro arriba. Fíjense cómo va apareciendo de manera mágica, ¿cierto? Se va viendo ya más definido la forma de la patita. Y volvemos a insistir, ¿cierto? Con el colorcito más oscuro. Insistimos en las partes más oscuritas. Aquí esta zona es diferente a la otra patita, ¿cierto? Porque está como media de perfil. Entonces el dedito del centro, ese dedito más largo, el del medio, se nota más larguito, ¿cierto? Pero no tiene tanta sombra como en la otra patita. Y hay un dedito que va por atrás que apenas se ve. Se ve como una sombra muy suavecita. Y algo se marca por ahí, como que se asoma el dedito y se ve como en la parte baja un pelito de sombra, pero muy suave. Tenemos, ¿cierto? Esa parte ya dibujada en la patita. ¿Se fijan? Nos falta como el relleno en la parte interior. Pero antes de hacerlo, ¿cierto? Como está el color húmedo, vamos a empezar a manchar la estaca, que es donde está parado el pajarito. Yo había dicho que era un tronco, pero no, es una estaca, ¿cierto? Un poste de estos de madera, donde van poniendo ahí el alambre púa, ¿cierto? Van haciendo como la cerca. Ahí vamos tirando, vamos haciendo un colorcito entre café, gris, todos los colores que tenemos ahí, que fuimos mezclando, ¿cierto? Teníamos un cafecito por ahí que estaba reservado, y vamos a hacer un colorcito medio café grisáceo, ¿cierto? Porque estamos mezclando con los colorcitos que tenemos ahí. Y empezamos a manchar y a buscar las sombras, ¿cierto? Que están más cargaditas por ese lado, las sombras más oscuras. Ahí con el pincelito, ¿cierto? Vamos extendiendo las manchas, vamos teniendo cuidado de no tapar el dedito ahí. Le vamos echando un poquito de agüita, ¿cierto? Para que el color corra. Ahí con mucho cuidado, ¿cierto? Lo vamos metiendo entre medio ahí.
y aparece como una trizadura ahí en esa parte justo que corta la uña hacia abajo. Vamos a tratar de ir como cubriendo y rellenando los espacios, ¿cierto? Teniendo cuidado de no pasar a llevar los deditos. Vamos mezclando con los grises, ¿cierto? De los violetas y los amarillos. Los colores se van mezclando entre ellos, ¿cierto? Se van fundiendo y se ve súper lindo el efecto. Ahí le vamos pasando. Colorcito de tierra, ¿cierto? Colorcito de madera, colorcito de poste. Y le agregamos un poquito más de celeste. Tenemos el púrpura también. Le vamos pasando, pero si fijan que quedó más cargadito el celeste. Le vamos pasando ahí, vamos trabajando con el contorno ahí. Todo lo que está en el poste y lo que está atrás de los deditos. Un poquito más de púrpura como el púrpura es laca, ¿cierto? La laca es como más transparente, entonces como que no cubre tanto, no contamina tanto el color. Vamos metiendo el colorcito entre medio, ¿cierto? Más oscurito porque esa zona tiene un poquito más de sombra. Ahí tiene una trizadura para abajo en la madera, ahí en toda esa zona ahí se ve como una trizadura bien marcadita. Y para el otro lado, ¿cierto? El color es más luminoso, no es tan oscura la estaca, así que ahí vamos cambiando de color, ¿cierto? Un gris más clarito. Lo mismo, ¿no? Tenemos cuidado con los deditos de no taparlos, ¿cierto? Que no se pierda la forma ahí. Y vamos a ir dibujando vamos pintando con un colorcito gris más luminoso, para que marque la luz hacia ese lado. Todos los grises que hemos hecho son ideales, ¿cierto? Para hacer el colorcito de la estaca. Fíjense que son manchas bien sueltecitas, aquí no estamos definiendo nada, solamente trabajando un poquito de luz y sombra, y ya empieza a aparecer una forma muy interesante, un poquito de verde, ¿cierto? Hay una parte que es como un musgo que está ahí pegadito en la madera, en toda esa zona, ahí vamos a pasarle un poquito de verde con celeste, y harta agüita para que quede un celestito bien clarito, un verde ahí bien luminoso. Y vamos haciendo un poquito de sombra, ¿cierto? Haciendo toda esa textura como rugosa de la madera. Vamos tomando un colorcito un poquito más oscurito, ¿cierto? Que es un colorcito negro, vamos haciendo como la rayita ahí, esa trizadura de la estaca. Vamos metiendo el colorcito negro entre los deditos ahí, vamos trabajando las zonas más bonitas. Por la forma también parece como una piedra que está trizada también. Ese, por el bordecito como filoso, da la sensación. Así que ahí vamos pasando ciertos pincelitos hacia abajo, haciendo pequeñas rayitas, ¿cierto? Que creen como una textura de... Ahí vamos dando un poquito más de sombra. Y fíjense lo hermoso que está quedando nuestro modelo. Muy lindo. Seguimos matizando, ¿cierto? Con un poquito de laca púrpura. Y ahora hacemos el relleno de los deditos. Tuvimos que dejarlo para que se secara, ¿cierto? Tomar un poquito de aire y se seca. Y ahora hacemos la parte del interior de los deditos. Ahí las dos patitas, ¿cierto? Rellenamos los espacios que nos faltaban.
Ahí con harta paciencia, ¿cierto? Vayan ahí usando entre medio los deditos y todos esos espacios blancos los van tapando. Y se está quedando cada vez más lindo el trabajo. Esa parte del pecho le veo que está un poquito oscura, ¿cierto? Podemos limpiar un poquito y dar un poquito más de luz. Después ustedes van suavizando, por ejemplo, le veo ahí una cosita ahí, como un corte duro de sombra y luz. También se puede ir matizando ahí y se va suavizando. Pero también, por motivo de tiempo, no podemos trabajar un video muy extenso para que no sea muy agotador para ustedes. Entonces vamos a tratar de, ustedes después ya en su casa le van haciendo esos detalles más finos. Y vamos a sacarle un poquito de color, ¿cierto? Con la corrección, ¿cierto? Que se hace con agüita limpia y en pincelito limpio también. Fíjense que el colorcito se va barriendo hacia abajo. Ahí uno lo va sacando. Vamos a tirar un colorcito naranjo ahí para que le dé más vida al rojo. Y no se vea tan oscuro. Si está muy húmedo, pasamos un trocito de papel, ¿cierto? Para quitarle el exceso de humedad que puede tener esa zona. Pasarle la agüita limpia. Y ya vamos a tirar, ¿cierto? Nos limpiamos bien el pincel. Un toquecito de color naranjo ahí que le dé más intensidad a los rojos. Ahí está nuestro colorcito naranjo, ¿cierto? Lo activamos con un poquito de agüita. Y lo pasamos. Y fíjense que como está el rojo también, cercano, el naranjo sería como el brillo del color rojo. Se ve muy intenso el color. Se ve precioso el efecto ahí del rojo del pecho. Y ahí ustedes van observando el trabajo, ¿cierto? Lo van mirando, van comparando con las fotos, van cambiando el punto de vista también. Es bueno también girar la foto, ¿cierto? Y ponerla en sentido contrario también el dibujo. Ustedes lo giran con las patitas para arriba en la foto también y la van comparando. El papelito también sirve, ¿cierto?, para absorber un poquito el color. Eso para que no quede ese corte del naranjo hacia abajo, ¿cierto? Matizamos con un poquito de rojo ahí en la zona intermedia para que pase el color más suavecito hacia abajo. Dando ahí unos toquecitos de rojo y los colores se van como entrelazando y van creando una sensación de una sombrita que es más parejita hacia abajo. Y ya estamos llegando ya al término, ¿cierto?, de nuestro trabajo. Fíjense lo maravilloso que quedó, muy lindo nuestro modelo. Ya saben, lo importante es disfrutar, ¿cierto?, pasarlo bien, pintar ahí una tarde, poner musiquita de fondo, que ustedes disfruten. Y ya saben, ya que pueden pertenecer al taller, a nuestra Academia de Dibujo y Pintura de la Ilustre Municipalidad de Machalí. Y nos pueden seguir también en Facebook, en la página de Cultura Machalí. Y todos los días martes tenemos esta clase online, ¿cierto? Para que ustedes disfruten, para que lo pasen bien, para que pasemos este tiempo tan difícil de pandemia. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Así que tengan una muy linda tarde y a disfrutar con Cultura Machalí.